Ser padres jóvenes no es fácil. Tampoco lo es irte a vivir con tu hijo recién nacido a un ranchito en medio de la nada. A esa edad uno cree que puede con todo, pero la realidad pesa más de lo que imaginas. Hola, comunidad del último huésped. Mi nombre es Gustavo. Tuve a mi primer hijo cuando tenía 19 años. En ese tiempo mi pareja tenía 18. Los dos estudiábamos en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y cualquier cosa se vuelve tema de conversación. Como muchos adolescentes de pueblo, a veces faltábamos a clases solo para poder vernos. No era por rebeldía, sino por las ganas de estar juntos aunque fuera un rato. Ella se quedaba en casa de una tía, ya que sus padres vivían en la parte alta de la sierra y casi no bajaban. Eso nos daba un poco más de libertad. Nos conocimos porque estudiábamos en la misma escuela. Durante los recesos nuestras miradas se cruzaban sin decir nada. Yo todavía no sé cómo me atreví a hablarle. Siempre he sido un muchacho tímido y reservado, y Rocío era todo lo contrario. Era bonita, segura de sí misma y siempre sonreía. Su tía casi no estaba al pendiente de ella, y mis papás tampoco se fijaban mucho en mí. Eso hizo que poco a poco empezáramos a vernos más seguido. Todo comenzó de forma muy tranquila. Me importaba cómo se sentía y trataba de que estuviera cómoda. Algo en mí me hacía cuidarla más de lo normal. Estuvimos juntos alrededor de 3 meses, hasta que un día pasó lo que ya se veía venir. Ella me buscó muy preocupada y casi llorando me dijo que no había tenido su periodo. Los dos éramos lo suficientemente grandes para saber lo que eso podía significar, aunque nadie nos había preparado para enfrentarlo. Cuando supimos que íbamos a ser padres, nos asustamos mucho. Ninguno de los dos estaba preparado y no sabíamos qué hacer. No había forma de echarse para atrás. En mi mente de adolescente estaba convencido de que todo iba a salir bien. Decírselo a mis padres fue difícil. Llegué a casa en mi bicicleta y estaba muy nervioso. Mi mamá estaba en la cocina haciendo tortillas y mi papá comía en silencio. Yo entraba y salía sin saber cómo empezar. Mi madre me observaba con curiosidad y mi padre apenas me prestaba atención. Tenía mucha vergüenza. Pensé que me iban a regañar o incluso a correr de la casa. Pero no fue así. No parecieron sorprendidos. Tal vez ya lo veían venir. Su reacción fue más tranquila de lo que imaginaba y eso me dio un poco de alivio. Con los padres de Rocío fue más complicado. Supongo que por el simple hecho de ser mujer y porque ellos tenían ideas muy antiguas. Esperamos a que bajaran al pueblo, ya que casi siempre se quedaban en su rancho. Ese día los vi por primera vez. Entramos a la casa y estaban en la cocina. Mis piernas temblaban. Con mucho miedo les contamos la situación. Su padre me miró en silencio durante un largo rato. Su madre tampoco decía nada. El ambiente se sentía pesado. Al final también nos apoyaron. Todo salió mejor de lo que esperábamos. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero en ese momento intentábamos mantenernos positivos. Mis papás fueron claros conmigo desde el principio. Me dijeron que tenía que hacerme cargo. No hubo regaños ni discusiones, solo esa frase que me cayó como un peso encima. Así que dejé la escuela y me puse a trabajar. Al principio entré a una purificadora de agua del pueblo. Era un trabajo sencillo, pero mal pagado. Hacía lo que podía, aunque desde el inicio me di cuenta de que el dinero no alcanzaba. Poco a poco los gastos fueron creciendo y no tuve más opción que aceptar la ayuda de sus padres. Rocío se fue a vivir a mi casa con el permiso de los suyos. Ella estaba tranquila. Mi madre se mostraba muy atenta con todo lo que necesitaba. Era la primera vez que iba a ser abuela y eso la tenía muy emocionada. Cuando el niño nació, ambas familias estaban felices. Era un varón grande y sano. Todos estábamos emocionados. Verlos así me daba algo de tranquilidad. Ellos querían que nos fuéramos al rancho con ellos, pero decidimos quedarnos una semana más en casa de mis padres por cualquier complicación que pudiera presentarse. Afortunadamente todo marchaba bien. El niño lloraba mucho, pero mi madre decía que era normal. Era un recién nacido.
Nuestras horas de sueño se redujeron bastante. Santiago casi no nos dejaba descansar. Le gustaba comer, sobre todo de madrugada. El cansancio se acumulaba y los gastos seguían aumentando. El parto nos había dejado muy justos y mis padres se habían hecho cargo de todo. No quería seguirles cargando la mano. Una noche Rocío me propuso irnos al rancho para que yo trabajara con su papá. Él ya estaba grande y necesitaba ayuda. Además, nos vendría bien a nosotros y también a ellos. La idea era trabajar directamente con mi suegro. No era algo que me convenciera del todo, pero me sentía en deuda con él por todo el apoyo que nos había dado. Tampoco tenía muchas opciones. Rocío insistía en que podía ser una buena idea y yo ya no sabía qué más hacer. Mi mamá no estaba de acuerdo. Era muy religiosa y decía que no estaba segura de que fuera buena idea irnos a la sierra. El niño no estaba bautizado y ni siquiera había cumplido los 40 días. Traté de tranquilizarla. Le dije que no pasaba nada, que nosotros lo cuidaríamos y que vendría a verla cada que pudiera. Le aseguré que no me iba a olvidar de ellos y que verían seguido a Santiago. Ya había visitado el rancho de mis suegros durante el embarazo de Rocío. Tenían varios terrenos y la casa era lo suficientemente grande para todos. El lugar era tranquilo, demasiado para mi gusto. No había gente cerca, solo algunas casas a varios kilómetros de distancia. El camino para llegar no estaba en buenas condiciones. Como el bebé estaba recién nacido, teníamos que manejar con mucho cuidado. El viaje nos tomó casi 2 horas. La casa estaba dividida en 2 partes. La original, donde vivían mis suegros, y una construcción más reciente que tenía un cuarto y un baño pequeño. Era especial para nosotros. Eso último lo agradecí mucho. Aunque viviríamos en el mismo terreno, tendríamos nuestro propio espacio. Alrededor estaban los corrales y algunos cultivos de mi suegro. A unos 15 minutos caminando había un arroyo pequeño. Si bajabas la colina, llegabas al río. Todo estaba rodeado de monte y silencio. Rocío se veía feliz. Supuse que le gustaba la idea de volver a casa, al menos por un tiempo. Viéndolo como algo temporal, la idea funcionaba. Yo estaba hablando con uno de mis hermanos sobre la posibilidad de irme a Estados Unidos. Esperaba que la respuesta no tardara en llegar. A mí me costaba un poco más conciliar el sueño. Pensaba que era porque no estaba acostumbrado al lugar. Me decía que con los días terminaría sintiéndome cómodo y que solo era cuestión de tiempo. Durante las primeras noches recuerdo haber despertado por un ruido afuera de nuestra habitación. El techo era de teja y los sonidos se colaban con facilidad. Era como si algo aleteara justo encima del cuarto. Pensé que podía ser un pájaro o tal vez una gallina que se había subido. Me incorporé en la cama y luego me senté. Volteé hacia el lado de Rocío. Ella y el bebé dormían profundamente. A la mañana siguiente, mientras ordeñaba con mi suegro, pensé en preguntarle si había escuchado algo durante la noche. Al final me guardé la pregunta. Me pareció algo vago y no quise molestar. La noche siguiente fue igual. El sonido volvió. De nuevo ese aleteo sobre el techo. Pero esta vez no me parecía que fuera una gallina. Sonaba más fuerte y más lento. Me levanté de la cama y salí al pasillo que conectaba nuestro cuarto con la parte vieja de la casa. Al fondo había una puerta que daba al patio trasero. Me asomé, pero en ese momento ya no se escuchaba nada. En el patio estaba la parota. Me quedé observando el árbol, tratando de notar algún movimiento. Creí ver un bulto negro cerca de la cima, sobre una de las ramas, pero no podía distinguir bien qué era. No había mucha luz y aquello no se movía. Permanecí ahí un rato. El bulto seguía inmóvil. El silencio de la noche cubría todo. Era una calma extraña. No se sentía tranquila del todo, más bien incómoda. De pronto sentí una mano fría sobre el hombro. Me giré sobresaltado y vi que era Rocío. Me preguntó qué hacía despierto a esa hora. Le dije que había escuchado algunos ruidos afuera. Los dos miramos hacia el árbol. Luego me pidió que volviéramos a dormir.
A la mañana siguiente, cuando fuimos al corral, las vacas estaban afuera. La puerta estaba abierta. Mi suegro y yo las metimos rápido. Le pregunté si eso pasaba seguido. Me dijo que no, porque la puerta tenía seguro. Supuso que alguna vaca pudo haberla empujado. Los días fueron pasando. Por las noches los ruidos continuaban, pero ya no eran sobre el techo. Ahora venían de los animales. Se escuchaban inquietos durante la madrugada. A Rocío no parecía molestarle. Supongo que estaba acostumbrada. Una madrugada se escuchó un golpe fuerte afuera del cuarto. Rocío y yo despertamos asustados. El golpe se repitió. Le dije que se quedara en la cama y salí a ver qué era. Al salir me di cuenta de que una vaca se estaba golpeando contra la pared de nuestra habitación. Pensé que el corral se había abierto otra vez. Intenté moverla para regresarla, pero no quería avanzar. Cada vez que la empujaba, volvía a colocarse junto a nuestro cuarto. Pensé en dejarlo así, pero no nos iba a dejar dormir si seguía golpeándose. Noté que el animal evitaba acercarse a la parota, que estaba justo al lado del corral. De noche el árbol se veía enorme. La vaca retrocedía cada vez que se acercaba, como si le tuviera miedo. Entonces escuché una voz detrás de mí preguntando qué pasaba. Era mi suegro. Le expliqué que la vaca no quería regresar al corral. Se acercó a ayudarme y fue entonces cuando notamos algo raro. La puerta del corral estaba cerrada. Mi suegro confundido la abrió y entre los dos metimos al animal. Cuando entró agitó a las demás. Todas comenzaron a moverse y a hacer ruido. A los pocos segundos escuché a mi hijo llorar. Regresé al cuarto de inmediato. Rocío ya le estaba dando de comer. Le dije que el ruido lo había hecho una vaca que se golpeaba contra la pared. Me miró sin entender mucho, pero no quise explicar más. Me acosté a su lado y le di un beso en la frente, aunque tardé mucho en volver a dormir. Si quitamos los ruidos durante la noche, se podría decir que todo iba bien. Aún así, ser padre primerizo no era sencillo. Santiago lloraba mucho durante el día y muchas veces no sabíamos por qué. Hacíamos lo posible por tranquilizarlo, pero había momentos en los que nada parecía funcionar. Aunque la mayor parte del día yo estaba fuera trabajando, por las madrugadas también tenía que levantarme para ayudar con la fórmula. El cansancio se acumulaba rápido. Teníamos que ordeñar muy temprano, así que nos levantábamos alrededor de las 5 de la mañana. Me despertaba agotado y no voy a mentir, en más de una ocasión sentí que me quedaba dormido mientras trabajaba. El rancho estaba completamente rodeado de árboles. Recuerdo muy bien una mañana en particular. Estaba ordeñando y tenía la ubre de la vaca en la mano. Sentía cómo el sueño me vencía poco a poco. Mis ojos se cerraban y cuando mi cabeza comenzaba a irse hacia un lado, me despertaba de golpe. Fue entonces cuando noté movimiento entre los árboles que rodeaban el corral. Parecía un animal. Pensé que podía ser un perro. Supuse que era Silencio, la mascota de mi suegro, un perro grande de color negro y raza indefinida. No podía ver bien y todavía no amanecía por completo, así que solo lo observé unos segundos. De pronto la vaca se puso nerviosa y tiró el balde donde estaba cayendo la leche. Me levanté rápido para evitar que se desperdiciara. Esa mañana me olvidé por completo del supuesto perro. Pasaron un par de noches. Una de ellas regresaba de darle de comer a las gallinas cuando lo vi de nuevo. Esta vez estaba parado sobre una piedra, mirando directamente hacia la casa. Ahí confirmé que no se trataba de Silencio. El animal se mantenía erguido de una forma distinta, más rígida, y era mucho más grande de lo que recordaba. Di unos pasos hacia atrás. Pensé que tal vez podía ser un coyote u otro animal del monte. Cuando notó mi presencia se quedó mirándome unos segundos. Luego se perdió entre los árboles sin hacer ruido. Esa noche durante la cena, le comenté a mi suegro que tal vez ese animal agitaba el ganado en la madrugada. Me dijo que al día siguiente daría una vuelta por los alrededores para ver si podía cazarlo, o al menos espantarlo y alejarlo del rancho. Cuando nuestro hijo cumplió 40 días, decidimos hacerle una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo. Buscamos padrinos y pasamos la tarde conviviendo en casa de mis padres.
Todo fue sencillo y tranquilo. No podía creer lo rápido que pasaba el tiempo, ni lo mucho que había crecido Santiago en tan pocos días. Entre la plática y el festejo se nos hizo de noche. Mis suegros ya se habían regresado al rancho y nosotros pensábamos quedarnos a dormir en casa de mis padres. Sin embargo, la hermana de mi papá también se iba a quedar ahí. La verdad no me gusta estar con mucha gente, y menos con un bebé tan pequeño. Sentí que no sería cómodo para nadie. Le propuse a Rocío regresar al rancho esa misma noche. Aún era buena hora, aunque el sol ya comenzaba a ocultarse. A mi madre no le gustó la idea. Me dijo que ya era tarde y que el camino podía ser peligroso. Le aseguré que no pasaba nada, que manejaría con cuidado. No parecía convencida, pero no dijo nada más. Mi padre también intentó detenernos. No quería que nos lleváramos a su nieto, pero entendió cuando le expliqué mis motivos. Salimos del pueblo alrededor de las 6 de la tarde. Yo manejaba la camioneta y Rocío llevaba al bebé en brazos. El camino estaba en malas condiciones, así que tenía que avanzar despacio. Las luces del vehículo eran lo único que iluminaba el trayecto. Aunque no iba solo, el ambiente se sentía incómodo. No quería admitir que quizá había sido mejor quedarnos con mis padres. Ya habíamos dejado atrás algunos pueblos y no faltaba mucho para llegar al rancho. Yo iba concentrado en la carretera cuando de pronto noté un brillo extraño a mi izquierda, reflejado en el espejo retrovisor. Era un destello naranja que se movía detrás de la camioneta. Al principio pensé que podía ser una luciérnaga, aunque demasiado grande, pero conforme avanzábamos, tenía la sensación de que aquello nos seguía. No sabría explicar cómo, pero parecía crecer poco a poco. No le dije nada a Rocío para no preocuparla, aunque empecé a ponerme nervioso. Después de un rato, la luz seguía ahí. Ahora parecía tener la forma de una esfera. Con calma le pregunté si ella también podía ver la luz. Me miró confundida y le pedí que observara por el espejo. Se quedó mirando unos segundos y luego me preguntó qué era eso. Le respondí que no tenía idea, pero que parecía que nos estaba siguiendo. Hubo un silencio incómodo. Noté que Rocío se sentía extraña. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, aunque su tono de voz decía lo contrario. Insistí, y después de pensarlo un momento me confesó que cuando era niña escuchaba a su mamá decir que esas bolas de fuego eran brujas. Pensé que no había escuchado bien, me quedé confundido. Mi mujer intentó explicarme que antes se hablaba mucho de ese tipo de cosas, que a su familia nunca le había pasado nada, pero que en otros pueblos la gente decía haberlo visto. Lo que me decía me puso más nervioso. Hablaba en serio y eso me inquietó, aunque en mi cabeza la idea no tenía sentido. Aún así, cuando miré de nuevo por el retrovisor, la esfera seguía ahí. Había muchas curvas en el camino y no entendía cómo podía mantenerse detrás de nosotros. Le pedí que sujetara bien al bebé. Le dije que iba a acelerar un poco para avanzar más rápido. Sabía que el camino estaba en mal estado, pero lo que acababa de escuchar no me dejaba tranquilo. Aceleré. Cada vez que miraba hacia atrás, la luz parecía más cerca. Era como si la bola de fuego creciera. Aunque íbamos más rápido, tenía la sensación de que no avanzábamos. Rocío me pedía que bajara la velocidad. Yo ya estaba asustado. No respondí. Ella abrazaba con fuerza a Santiago. Con los movimientos bruscos, el niño comenzó a llorar. En un descuido pasé sobre un hoyo y la camioneta rebotó. El bebé casi se le cae de los brazos. Le pregunté si estaban bien. Me dijo que sí, y me pidió por favor que bajara la velocidad. Ya no faltaba mucho para llegar. Miré otra vez el espejo retrovisor. No había nada. La bola de fuego había desaparecido. Le pedí a Rocío que también revisara. Ella tampoco vio nada. Reduje la velocidad, pero no dejé de mirar hacia atrás. Tenía la sensación de que aquello podía aparecer en cualquier momento. Después de lo que pareció una eternidad, por fin llegamos a la casa. Ambos veníamos muy asustados. Apenas bajamos de la camioneta, mis suegros notaron algo raro en nosotros. Nos preguntaron qué había pasado
ya que se suponía que nos quedaríamos en casa de mis padres. Les dije que había mucha gente y que para estar más cómodos decidimos regresarnos al rancho. Pero supongo que nuestras caras nos delataron. Insistieron en que les dijéramos la verdad. Rocío entonces explicó que sí, que eso era cierto, pero que durante el camino habíamos visto una bola de fuego siguiéndonos. Mi suegra se quedó mirándonos en silencio por unos segundos. Se veía realmente asustada. Dijo que eso que nos había seguido era una bruja. Mi suegro intentó tranquilizarla y decirle que no sacara conclusiones, pero ella estaba completamente convencida de lo que decía. De inmediato se acercó al bebé y preguntó si estaba bien. Le dijimos que sí, que solo había llorado un poco por el camino. Mi suegra nos comentó que lo ocurrido era muy delicado, sobre todo porque llevábamos a un recién nacido. Dijo que mucha gente aseguraba que en ocasiones las brujas se llevaban a los bebés. En ese momento no sabía qué pensar. Para mí todo eso sonaba historias para asustar niños. No me parecía algo real. Sin embargo, lo que sí era real para mí era aquella luz que nos había seguido durante varios minutos en la carretera. Después de lo ocurrido, intenté encontrarle una explicación a todo. Le di muchas vueltas en mi cabeza, pero no encontraba nada que tuviera sentido. Por más que lo intentaba, no lograba entender qué había sido aquello. Mi suegra le compró al bebé una pulsera con un ojo de venado. Según ella, servía para protegerlo de malas energías. Mi mamá también creía en eso, así que no discutí. Preferí dejarlas tranquilas. Un día, ya por la noche, cuando estábamos acostados para dormir, noté a Rocío inquieta. Se movía mucho y parecía no poder conciliar el sueño. Al poco rato me dijo que sin saber por qué, comenzaba a sentirse incómoda dentro de la casa. Tenía la sensación de que no podía dejar solo al bebé. Me dijo que no quería parecer exagerada, pero recordó una ocasión en la que lo dejó solo unos minutos para ir al baño. Se aseguró de acomodarlo bien, rodeado de almohadas y colocado en el centro de la cama para que no se cayera. No tardó ni 5 minutos. Cuando regresó, el bebé se había movido. Según ella, no parecía que lo hubiera hecho solo. No sabía cómo explicarlo, pero decía que se había desplazado demasiado, como si se hubiera arrastrado hasta una orilla. Además, cuando volvió, el bebé ya no estaba cubierto con las sábanas como lo había dejado. Le sugerí que quizá había sido mi suegra, pero Rocío me dijo que no. Aseguró que nadie había entrado al cuarto y que en ese momento su mamá estaba afuera, barriendo. Incluso podía escucharla. Me quedé mirando el techo en la oscuridad. Le dije que no volviera a dejar solo al bebé y que cualquier cosa era mejor que se lo entregara a su mamá. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. No podía dejar de pensar en lo que Rocío me había contado. Cuando nuestro hijo cumplió 2 meses, hicimos una pequeña carne asada junto al río del rancho. Solo estábamos mis suegros, mis padres y nosotros. Nada grande, algo tranquilo. Llevamos una hamaca pequeña para acostar al bebé. Buscamos 2 árboles cercanos y la colgamos ahí. Santiago dormía en una esquina. Recuerdo que antes de dejarlo, yo mismo revisé bien los nudos. La hamaca quedó levantada, como una pequeña carpa, pensando en que si se movía no podría caerse. Mi papá, mi suegro y yo estábamos asando la carne. Rocío platicaba con las demás. Ella era quien estaba al pendiente del bebé y lo revisaba de vez en cuando. En un momento, mientras hablaba con mi padre, noté un movimiento por el rabillo del ojo, cerca de donde estaba la hamaca. Volteé y me di cuenta de que estaba desatada. Sentí como el corazón me empezó a latir con fuerza. Me acerqué rápido y vi a mi hijo dormido. No sé por qué, pero tuve la impresión de haber visto un bulto negro cerca de él. Rocío me miraba confundida. No dije nada. Solo lo cargué entre mis brazos y no me despegué de él durante toda la tarde. Llegó un punto en el que comencé a sentir mucha desconfianza. No sabría explicar por qué, pero era como vivir en un estado de alerta constante. Cada vez que dejaba a Rocío sola con el bebé, le insistía una y otra vez que lo cuidara bien, que no lo dejara solo ni un momento. Los ruidos en la azotea de nuestro cuarto se volvieron cada vez más frecuentes.
Yo ya no dormía bien. Llegué al punto de que Santiago dormía entre nosotros, justo a la mitad de la cama. Pensaba que así estaría más seguro y que yo podría descansar un poco más tranquilo. En una de las visitas que hice al pueblo para ver a mi mamá, le conté cómo me sentía. Le dije que durante la noche escuchaba muchos ruidos sobre el techo. Ella se preocupó y habló con una amiga. Después me dijo que tirar sal sobre la azotea podría ayudar. Según ella, lo que escuchaba podía ser una bruja. Eso no me tranquilizó en absoluto. Mi madre no sabía todo lo que habíamos vivido esas semanas. Preferí no contarle más para no preocuparla. Y el hecho de que ella y mi suegra coincidieran en lo de las brujas me ponía todavía más nervioso. Cuando regresé al rancho, lo hice. Esa misma tarde tiré sal sobre el techo de nuestro cuarto. Les dije a mis suegros que era solo por precaución. Mi suegra estuvo de acuerdo, pero mi suegro se mostró incómodo. Él no creía en esas cosas, y supongo que le molestaba que yo siguiera ese tipo de ideas. Esa noche escuché que las gallinas estaban muy agitadas. Normalmente, cuando iban a dormir, se subían a los árboles del patio. Pero esa vez era distinto. Sonaba como si alguien estuviera sacudiendo las ramas con fuerza. Las aves no paraban de hacer ruido. Aún así, no se escuchó nada sobre nuestro techo. Era como si lo que estuviera afuera no se acercara al cuarto, pero al mismo tiempo pareciera desesperado por hacerlo. Para entonces ya había hablado con Rocío sobre la posibilidad de regresar al pueblo. Algo dentro de mí me decía que ese no era un buen lugar para nuestro hijo. Además, aún teníamos pendiente bautizarlo. Ella estaba de acuerdo, pero no sabíamos cómo decírselo a sus padres. Se habían portado muy bien con nosotros, y siendo honestos, en el rancho no nos faltaba nada. Días después mi suegro me pidió ayuda para encerrar unas vacas en un terreno que estaba algo retirado del rancho. Tomé su caballo para no caminar tanto. No era tan tarde cuando salimos, pero al momento de regresar, el sol ya se estaba ocultando. Una de las cosas a las que nunca me acostumbré del rancho era la oscuridad. Cuando estás en medio de la nada, la única luz es la de la luna. Todo lo demás es oscuridad total. Esa vez solo llevaba una de las lámparas grandes de mi suegro. Trataba de mantener la luz al frente, pero cualquier ruido hacía que moviera la lámpara hacia todos lados. El caballo caminaba despacio. De pronto todo se quedó en silencio. No sé si alguna vez les ha pasado, pero era uno de esos silencios donde no se escucha absolutamente nada. Solo podía oír el balanceo del caballo y su respiración. Poco después creí escuchar algo moviéndose entre los árboles. Sonaba como si se desplazara entre las ramas. Traté de pensar que podía ser un animal, pero no lograba imaginar cuál. El miedo me pesaba en los hombros. El camino estaba rodeado de árboles. La luz iluminaba apenas lo necesario y mi mano temblaba. Fue entonces cuando comenzaron a caer piedras. La primera golpeó mi espalda. Pensé que era una rama. Luego otra dio en mi hombro. Otra más golpeó mi sombrero. No eran piedras pequeñas. Era claro que alguien me las estaba lanzando. No lo pensé dos veces. Golpeé con fuerza los costados del caballo para que avanzara más rápido. El animal reaccionó de golpe y casi me tira, pero comenzó a correr. No conocía bien el camino de regreso. Solo sabía que tenía que llegar al río para volver a casa. Las piedras seguían cayendo sobre mi espalda. Por el rabillo del ojo alcanzaba a ver algo moviéndose entre los árboles. Era como una sombra negra saltando de un lado a otro. Cuando llegué a la parte del río, donde ya no había árboles, sentí un poco de alivio. El caballo entró al agua y avanzó lento. Aún así, el sonido del río me tranquilizaba. Casi a la mitad del cruce, iluminé hacia atrás con la lámpara. Lo que vi me dejó helado. Era una mujer. Lo supe por el cabello largo. Su piel se veía muy pálida bajo la luz. No pude verle el rostro, pero su postura me desconcertó. Parecía lista para lanzarse al agua. Grité del miedo. El caballo se descontroló y tuve que tranquilizarlo. Temía caerme y no poder salir de ahí. La vi solo unos segundos, pero fueron suficientes para saber que algo quería de mí.
No quise averiguar si cruzaría el río. No volteé de nuevo. Cuando por fin llegamos al otro lado, hice que el caballo avanzara lo más rápido posible. Las ramas me golpeaban el rostro y los brazos, pero no me importó. Al llegar al patio trasero sentía que las piernas no me respondían. Apenas podía caminar. Entré por el pasillo que conecta la casa con nuestro cuarto. Rocío estaba ahí. Le pedí que no hiciera ruido y que no le dijera nada a sus padres. Le conté todo. Cuando me quité la camisa pudo ver las marcas de las piedras en mi espalda. Le pedí que no dijera nada. Lo único que quería era irme de ahí con nuestro hijo. Sabía que todo lo que había pasado esos días estaba conectado. Al día siguiente hablé con sus padres. Les dije que me había salido un trabajo en el pueblo. Se quedaron callados. Sabían que mentía, pero no preguntaron. Aceptaron nuestra decisión, aunque se notaban tristes. Mi suegra me dio una tarjeta con una oración. Me dijo que entendía por qué nos íbamos y que bautizáramos a Santiago lo antes posible. Era importante. 2 días después ya estábamos en el pueblo con mis padres. Me sentía mucho más tranquilo. Aún no tenía trabajo fijo, pero ya no estaba rodeado de cosas que no entendía. Bautizamos a Santiago poco después. Queríamos algo sencillo, pero mi padre invitó a toda la familia. Los que son de pueblo me entenderán. Hoy Santiago tiene casi 30 años. Estoy esperando a mi segundo nieto. A veces recuerdo esa etapa de mi vida y todavía me da escalofríos. No me gusta pensar en lo que pudo haber pasado si nos hubiéramos quedado en el rancho. Nunca creí en la brujería, pero después de todo lo que viví, hay cosas que ya no me atrevo a negar. En la sierra hay criaturas que se esconden, y es el peor lugar para un bebé recién nacido. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Trabajar como taxista siempre implica un riesgo. Mucha gente piensa que en los pueblos pequeños el trabajo es más tranquilo, pero no siempre es así. Hay caminos complicados, zonas peligrosas y personas que pueden meterte en problemas sin previo aviso. El día que me tocó llevar a una mujer a la parte alta de la sierra, jamás imaginé que viviría una de las experiencias más horribles de mi vida. Mi nombre es Sergio. Actualmente tengo 49 años y llevo alrededor de 8 trabajando como taxista. Mi pueblo no es muy grande, pero tampoco tan pequeño. Se podría decir que el trabajo suele ser calmado. Aún así, como en muchos lugares de México, hay zonas a las que es mejor no ir y situaciones que pueden salirse de control. En mi caso, hasta ese momento nunca me había pasado algo que pusiera mi vida en peligro. Siempre pensé que tenía buena suerte, porque este tipo de cosas le pueden tocar a cualquiera. Soy padre de familia, mi esposa es 2 años menor que yo y mis hijos ya son mayores de edad. Para ser sincero, no tengo la necesidad de trabajar como taxista. La mayor parte de mis ingresos viene del cultivo de coco. Tengo gente que trabaja para mí en la huerta. Sin embargo, no estoy acostumbrado a estar encerrado. No me gusta pasar mucho tiempo en casa. Tengo poca paciencia y estar sin hacer nada me desespera. Por recomendación de un amigo comencé a trabajar como taxista. Cuando no estoy en la huerta, me gusta andar recorriendo las calles del pueblo. Mi esposa no me dice nada, me conoce muy bien. Llevamos casi 30 años de casados y siempre ha respetado mis decisiones. Claro que también trato de pasar tiempo de calidad con ella y con mis hijos. Siempre he buscado mantener un equilibrio. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años. Esa tarde me encontraba en el sitio de taxis del pueblo, platicando con unos amigos. Ya se estaba haciendo tarde y yo me sentía cansado, así que decidí irme a casa. El sitio estaba cerca de la entrada principal del pueblo, pero mi casa quedaba al otro extremo. Me subí al taxi y comencé a manejar. Siempre me relajaba hacer eso, recorrer las calles del lugar donde crecí. En algunas ocasiones me desviaba del camino solo para ver lugares de mi infancia. Ese día me sentía nostálgico y quise pasar por la secundaria donde había estudiado. Para llegar ahí tenía que tomar una calle poco transitada. Fue en ese tramo donde vi a la mujer.
Caminaba en sentido contrario al coche. Le calculé no más de 25 años. Cuando vio el taxi levantó la mano para que me detuviera. Me paré. No voy a mentir, era muy bonita y llamó mi atención de inmediato. Le pregunté hacia dónde iba. Aunque ya había terminado de trabajar, pensé que hacer un viaje más no sería un problema. Lo más probable era que fuera dentro del pueblo. Ella me miró con unos ojos color café claro. Recuerdo que su voz era suave y tranquila. Me dijo que tenía que subir a la sierra. Su mamá estaba enferma y necesitaba ir por ella para llevarla con un médico. Ahora que lo pienso, su tono de voz no correspondía a lo que me estaba pidiendo. No sonaba desesperada ni alterada, todo lo contrario. Yo me quedé viéndola unos segundos y le pregunté qué tan arriba en la sierra tenía que ir. Me respondió que pasando un pueblo pequeño llamado El Tamarindo. Conocía el lugar. Estaba unas 2 horas, ya que la carretera no estaba en buenas condiciones. Además, era una zona complicada. Así les decíamos a ciertos pueblos de la sierra donde operaba gente peligrosa. Le dije que ya era tarde y que llegaríamos muy noche. Honestamente, no era seguro. Ella se acercó a la ventana del taxi. Su olor era extraño, como a canela. Me dijo que era muy importante para ella ver a su mamá, que su hermano la estaba cuidando, pero le había mandado decir que tenía que ir por ella lo antes posible. No me quitaba los ojos de encima, no me incomodaba. Como dije, era muy linda. De alguna manera me tenía hipnotizado. Hablaba de forma sencilla, con el acento y los modismos de la sierra. Vestía un vestido un poco abajo de las rodillas, con los hombros descubiertos y el cabello recogido en una coleta. Lucía humilde, no parecía alguien que quisiera hacerme daño. Me dijo que no me preocupara por el dinero. Abrió su morral y sacó 4 billetes. Era más de lo suficiente para el viaje. Eso me sorprendió. Me quedé viendo el dinero, aún así dudaba. El lugar seguía estando lejos y me daba miedo. Entonces me tomó de la mano. Sus palmas estaban frías. Me pidió que por favor la ayudara, que su mamá no aguantaría mucho. De nuevo sus palabras eran tranquilas, su voz suave. No sonaba como alguien desesperado. Sus dedos se deslizaron por mi mano y sus ojos no se apartaban de mi cara. Había algo en su mirada que me hacía sentir que estaba diciendo la verdad. Le pedí que me esperara 10 minutos mientras iba a mi casa, pero me dijo que se estaba haciendo tarde y que prefería irse de inmediato. Tenía razón. Pensé en mandarle un mensaje a mi esposa más tarde para avisarle que llegaría después. Le pedí que subiera al taxi. Se sentó en la parte trasera. La miré varias veces por el retrovisor. Nuestras miradas se cruzaban constantemente. Su rostro no se me hacía familiar. El pueblo no era muy grande y casi todos nos conocíamos. Aún así no recordaba haberla visto antes. Sus rasgos eran nuevos para mí. Le pregunté de dónde venía. Ella me miró sin responder. Le expliqué que lo decía porque no parecía de por aquí. Entonces me comentó que sí era de la parte alta de la sierra, pero que recientemente se había ido a vivir al pueblo con su novio. Dijo que se la habían robado, como decíamos cuando una mujer se iba de novia sin permiso de sus padres. Empezamos a hablar de cuánto tiempo había pasado desde eso. Me respondió que hacía algunos meses, en un tono bajo. Luego añadió que su novio era muy celoso y no la dejaba salir mucho. Miraba por la ventana. Se le notaba triste. Le pregunté si se sentía cómoda en su nueva casa. Me miró por el espejo y dijo que no lo sabía, que creía haber cometido un error. Su rostro seguía apagado. Dijo que sentía que ya no era interesante para él y que pasaba todo el tiempo encerrada. Hubo un silencio. Le dije que era muy raro, que era una mujer muy bonita. Ella sonrió apenas y me agradeció. Después me dijo en voz baja que yo también era muy guapo. No voy a negar que eso me gustó. Que una mujer así te diga algo así a mi edad te hace sentir bien. Continuó contándome que en ocasiones su novio era irrespetuoso y que sus suegros no decían nada. Se hacían como si todo estuviera bien. Le dije que no debía permitir que nadie le faltara al respeto.
Se lo dije con honestidad. En todos mis años de casado jamás le puse un dedo encima a mi esposa. Por más tensa que fuera la situación, prefería salir a despejarme antes de que las cosas escalaran. Ya habíamos dejado el pueblo atrás. Poco a poco nos fuimos adentrando en las carreteras de tierra que subían hacia la parte alta de la sierra. La luz del día casi había desaparecido y los grillos comenzaban a escucharse entre el monte. El ambiente se sentía distinto, más pesado. Los primeros 40 minutos pasaron rápido, pero para nuestra mala suerte aún no estábamos ni a la mitad del camino. En poco tiempo lo único que nos iluminaba era la luz del taxi. Todo alrededor era oscuridad. Hubo un momento de silencio. Yo iba concentrado en la carretera cuando por el espejo retrovisor miré hacia el asiento trasero. Me sobresalté al darme cuenta de que en el reflejo no había nadie. De inmediato volteé la cabeza. Ella estaba sentada, mirándome con una ligera sonrisa en los labios. A pesar de la poca luz, sus ojos tenían un brillo extraño. Me disculpé diciendo que había pensado que se había recostado en el asiento. Traté de sonar tranquilo, aunque por dentro me sentía inquieto. Volví la vista al camino y después miré otra vez por el espejo. Esta vez sí la vi reflejada. Me convencí de que había sido el cansancio lo que me había jugado una mala pasada la primera vez. Para distraerme retomamos la conversación sobre la situación de su madre. Me contó que llevaba meses enferma y que su estado había empeorado. Dijo que ya no podía moverse mucho ni hablar, pero que aún tenía fe en que todo mejoraría. Entonces se inclinó hacia mí y colocó su mano sobre mi hombro. Era ligera pero fría. Me agradeció haber aceptado llevarla hasta allá. Su rostro quedó muy cerca del mío. Yo seguía mirando la carretera, pero su voz se escuchaba a pocos centímetros de mi oído. De pronto me preguntó cómo se llamaba mi hija. Me sorprendí. No recordaba haberle mencionado antes que tenía una hija, pero aún así le respondí. Le dije su nombre y comencé a contarle un poco de mi familia, aunque sin entrar en detalles. Me sentí incómodo y preferí cambiar de tema. Cuando llegamos al pueblo del Tamarindo, empecé a ponerme nervioso. Había pocas casas y no todas tenían las luces encendidas. El lugar parecía medio abandonado, como si casi nadie viviera ahí. Pasamos de largo y me dijo que ya no faltaba mucho para llegar a su casa. 5 minutos después volvió a decir lo mismo, que ya estábamos cerca. Yo cada vez me sentía más inquieto. La carretera estaba en muy mal estado, llena de curvas y baches. Además, su respiración se había vuelto pesada, profunda, como la de una persona enferma o muy cansada. Aún mantenía la mano sobre mi hombro. Yo miraba hacia los lados buscando alguna luz, alguna casa, pero no veía nada. Solo la hierba alta pasando frente a nosotros y la oscuridad cerrándose alrededor. No había señales de vida. Después de casi 20 minutos comencé a arrepentirme de haber aceptado el viaje. Justo cuando sentí que no podía avanzar más, me dijo que ya habíamos llegado. No entendía cómo. No veía ninguna casa, solo árboles y la carretera que continuaba cuesta arriba. Me pidió que la esperara, que iría a buscar a su mamá y que regresaría en unos minutos. Yo seguía sin entender dónde estaba su casa. Aún así, la mujer bajó del taxi. La vi internarse en el monte hasta que simplemente desapareció. Lo primero que pensé fue en irme y regresar al pueblo, pero algo no me dejó hacerlo. Ella contaba conmigo y no sabía en qué condiciones estaría su madre, así que decidí esperar. Pasaron unos 10 minutos. Yo volteaba constantemente hacia todos lados, atento a cualquier movimiento entre los árboles o sobre la carretera. No se escuchaba nada. Estaba completamente solo. Entonces, al fondo del camino, cerca de una curva, vi un animal. Parecía un toro. Su cuerpo era grande y sus ojos brillaban al reflejar la luz del taxi. Sentí miedo, pero traté de convencerme de que era normal ver animales sueltos en esos lugares. El animal tenía la cabeza girada hacia mí. Me observaba fijamente. Solo podía ver la mitad de su cuerpo.
El resto se perdía entre las hojas y la oscuridad. De pronto la puerta trasera del taxi se abrió de golpe. Era la muchacha. Venía acompañada de alguien más, pero no pude verle el rostro porque llevaba un rebozo cubriéndole la cabeza. Supuse que se trataba de su madre, sobre todo por la silueta encorvada y la forma lenta en la que se movía. La mujer mayor temblaba y murmuraba cosas en voz baja. No me habló en ningún momento. La muchacha me indicó que ya podíamos irnos. Intenté arrancar el coche, pero no respondió. Lo intenté una segunda vez y tampoco funcionó. Sentí como el miedo me apretaba el pecho. Bajé para revisar, miré a los lados, pero la oscuridad era total. No se veía absolutamente nada. Volví a subir y lo intenté una vez más. Esta vez el motor respondió. Sentí un gran alivio. Ya estaba demasiado nervioso. Comenzamos el camino de regreso. Por alguna razón la señora estaba cada vez más agitada. La forma en la que se lamentaba me incomodaba. Pregunté si todo estaba bien atrás, intentando ver por el espejo. Nadie respondió. Seguí manejando. A los pocos minutos de haber dejado el pueblo atrás, comencé a escuchar sonidos extraños. Eran como gruñidos, similares a los de un animal, pero venían del asiento trasero. Me recorrió un escalofrío. Intenté avanzar más rápido. Los sonidos se hicieron más intensos y me sentía cada vez más incómodo. Me orillé y giré la cabeza. La anciana seguía con el rostro cubierto, jadeando y quejándose. La muchacha intentaba tranquilizarla, pero no parecía lograrlo. Avancé unos kilómetros más cuando de repente la anciana abrió la puerta y salió corriendo hacia la oscuridad. Frené de golpe, no entendía qué estaba pasando. La muchacha bajó de inmediato y corrió tras ella. Me quedé solo dentro del taxi. Poco después comenzaron a escucharse gritos horribles. Me paralicé, no quise bajar del coche. Pensé en irme, en dejar todo ahí. Pero entonces la muchacha regresó corriendo y golpeó la ventana. Me suplicaba que la ayudara. Decía que su mamá estaba muy mal. Ahora sí parecía desesperada. Lloraba. Bajé del taxi y dejé las luces encendidas. La muchacha se internó entre los árboles y yo fui detrás de ella. La hierba era alta y apenas podía ver. Caminaba rápido, demasiado rápido. En pocos segundos la perdí de vista. Avancé guiándome por los gritos de la otra mujer. Con las manos apartaba la maleza. El frío se sentía cada vez más intenso. Los lamentos eran insoportables. Comencé a gritar pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Miré hacia atrás y las luces del taxi apenas se alcanzaban a ver. Pensé que lo mejor sería regresar. Di media vuelta y empecé a caminar rápido. Los gritos continuaban detrás de mí, cada vez más cerca. De pronto se detuvieron. La hierba se movió a mi espalda. Me giré. Era la mujer mayor. Llevaba el mismo rebozo. Caminaba de una forma extraña. No podía verle el rostro. Me acerqué por instinto para ayudarla, pensando que estaba llorando. La tomé del brazo. Estaba helado. Sentí algo extraño recorrerme el cuerpo. Cuando levantó el rostro me quedé completamente paralizado. Su cara no se veía normal. Algo en ella estaba mal. Sus facciones parecían desacomodadas, como si no encajaran bien. No supe cómo explicarlo en ese momento, pero era una visión aterradora. La solté de inmediato. El miedo me invadió por completo. Ella comenzó a gritar de una forma que jamás había escuchado en una persona. Se acercó primero despacio y luego con rapidez. Corrí. Detrás de mí escuchaba esos gritos y la forma irregular en la que se movía. No era una manera normal de caminar. Algo no estaba bien. No había forma de que eso fuera causado solo por una enfermedad. Lloraba mientras corría. Lo único que quería era llegar al taxi y escapar. Cuando salí del monte intenté subir, pero no encontré las llaves. En ese momento la mujer salió de entre los arbustos, directo hacia mí. No me quedé, corrí. Tomé la carretera en dirección al pueblo más cercano. Escuchaba cómo venía detrás de mí, arrastrando los pies.
Pensé en meterme entre los árboles para perderla, pero no me atreví. El camino se sentía interminable, mis pies me dolían y el aire me faltaba. Los sonidos que salían de su boca no eran humanos, jamás había escuchado algo así. Poco a poco, los gritos comenzaron a alejarse. Llegué a un arroyo y me detuve unos segundos para respirar. Me apoyé sobre mis rodillas, mareado por el cansancio. Cuando levanté la mirada, la vi. Era la muchacha del taxi. Llevaba el mismo vestido. Estaba sentada sobre una piedra, junto al agua. No decía nada, solo me observaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No podía moverme. Cuando comenzó a acercarse, reaccioné. Eché a correr de nuevo sin mirar atrás. No entendía en qué me había metido ni qué había pasado realmente. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más miedo me daba. Me sentía como si todo hubiera sido una trampa, como si yo fuera el sacrificio para alguien más. No sabía en qué momento había dejado de tener control sobre la situación, pero la sensación era clara. Algo me había llevado hasta ahí con un propósito. Decidí meterme entre los árboles. No lo pensé demasiado. Las ramas comenzaron a arañarme los brazos y la cara, pero no me detuve. Corría sin importar el dolor. Las lágrimas me bajaban sin control y en medio del llanto empecé a rezar. Le pedí a Dios que me ayudara, que me sacara con vida de ahí. No dejaba de repetir el nombre de San Judas Tadeo, el santo en el que siempre he creído. Lo decía una y otra vez, casi sin pensar. Era lo único que me mantenía en pie. Escuchaba cómo las ramas se movían detrás de mí, como si algo saltara de una a otra. No levanté la mirada por nada del mundo. No quería ver nada. No quería saber qué era lo que me estaba siguiendo. Estaba perdido, sin un camino claro. Ya me había alejado de la carretera principal. Seguía corriendo aún sabiendo que mis piernas no aguantarían mucho más. En mi cabeza solo rezaba. Lloraba como nunca en mi vida. Llegó un momento en el que ya no podía seguir. Sentía que iba a caer en cualquier instante. De pronto salí de entre las ramas. No sé cómo explicarlo, pero aparecí justo donde estaba mi taxi. Había otro coche detrás del mío. Era un vehículo lujoso. 2 hombres estaban bajando de él. Lo primero que pensé fue que eran gente peligrosa. No me importó. Me hinqué a un lado de la carretera y les supliqué que me ayudaran. Ellos se pusieron a la defensiva. Bajé la cabeza y llorando les pedí que no me hicieran daño. Lo único que quería era volver a casa con mi familia. Uno de ellos se me acercó gritándome, haciéndome preguntas que yo no lograba entender por el estado en el que estaba. Su compañero se dio cuenta de lo mal que me encontraba e intentó calmarlo. Me dolía todo el cuerpo. Sentía como si me hubieran drenado toda la energía. Me preguntaron qué hacía y de dónde venía. Les conté todo. Les dije con quién iba, a qué había ido, lo de la mujer y su madre. Entonces uno de ellos me dijo algo que no tenía sentido. Según él, ya casi eran las 5 de la mañana. Estaba a punto de amanecer. Eso era imposible. No podía haber pasado casi toda la noche entre los árboles. En mi cabeza solo había sido 1 hora. Nada cuadraba. Me pusieron una venda en los ojos. Me subieron a su camioneta y después no recuerdo nada. Cuando desperté estaba tirado en un maizal. Seguía con la venda puesta y tenía un dolor terrible en todo el cuerpo. Me levanté como pude. Caminé unos minutos hasta encontrar la carretera, pero ya no tenía fuerzas. Caí al suelo y todo lo demás se borró. Lo que pasó en los días siguientes no lo recuerdo bien. Solo tengo imágenes sueltas. Mi familia en el hospital, mi esposa llorando a mi lado, gente cercana visitándome. Cuando por fin pude despertar por completo, mi esposa me contó que mi compadre me había llevado al hospital y avisado a la familia. Nadie sabía qué me había pasado. Por el estado en el que me encontraban, todos pensaban lo peor. Durante esos días estuve delirando. Mi hija me dijo que en las madrugadas despertaba agitado. Murmuraba bajo, pidiéndole a San Judas que me ayudara. Yo no sé qué fue lo que pasó en realidad.
Me recuerdo corriendo entre la hierba, intentando escapar de algo que me seguía. Era como un camino infinito, nunca veía el final. Por más que corría, parecía estar en el mismo lugar. Mi esposa me contó que al ver que los doctores no lograban ayudarme, buscó a un chamán. Según ella, después de eso empecé a mejorar. Solo así pude despertar del todo. Los primeros días no hablé, mi familia tampoco insistió, pero cuando me sentí más seguro, les conté todo. Sacarlo fue como quitarme un peso enorme de encima, necesitaba decirlo. Aún así, muchas cosas no cuadraban. Mi esposa dice que estuve desaparecido casi una semana, nadie supo de mí. Me buscaron en pueblos vecinos y en la sierra. Testigos decían que me habían visto tomar esos caminos, pero solo. No iba con nadie. Eso no tenía sentido para mí. Yo insistía en que solo habían pasado unas horas, no una semana. Había muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con la mujer? Nadie reconocía a alguien con esa descripción. Nadie la había visto. Mi familia decía que yo estaba muy débil, muy delgado, como si me hubieran drenado todo. Mi taxi nunca apareció. Aún así, yo recordaba haberlo visto aquella noche. No sabía qué creer. Mis recuerdos eran claros, pero la realidad parecía otra. Muchas veces pensé que tal vez todo había sido producto del trauma, que mi mente había inventado cosas para no enfrentar la verdad. Pero lo descarto. Lo que viví fue real. Lo sentí. Hablé con el chamán. Le dije que no entendía por qué mis recuerdos no coincidían. Él me explicó que lo que me había encontrado era una bruja, que esas cosas juegan con tu mente y te hacen creer lo que ellas quieren. Me dijo que cuando me vio por primera vez estaba muy mal, que presentaba señales de haber sido usado, de haber perdido energía, que habían intentado quitarme algo más profundo. Nunca me dijo exactamente qué pasó, solo lo que pudo ver reflejado en mi estado. Hasta hoy no tengo respuestas claras, solo los recuerdos que se quedaron conmigo. Mi caso fue muy conocido en el pueblo. Aún hay gente que me pregunta si he vuelto a ver a esa mujer o si algo me persigue. Siempre respondo que no. Por suerte no ha vuelto a pasar, pero lo vivido no se borra fácil. Estoy con mi familia y eso es lo más importante que tengo. Estoy seguro de que San Judas me ayudó. Fue quien me permitió estar aquí hoy. Con eso tengo más que suficiente. ¿Qué tal, mi querida comunidad? Gracias por escuchar esta nueva versión de estos dos clásicos del canal. Los he grabado de nuevo para que tengamos una mejor experiencia. Gracias por quedarse hasta el final y por estar con nosotros. Les deseo de corazón que se cumplan sus objetivos, que encuentren paz en lo que buscan y fuerza para enfrentar lo que venga. Felices fiestas, mi querida comunidad. Los quiero mucho y les mando un abrazo enorme y con mucho amor y cariño. Imaginen que estoy a su lado. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.